San Clemente I, Papa y mártir. El tercer sucesor de San Pedro, probablemente San Clemente, fue contemporáneo de los santos Pedro y Pablo, según se cree. En efecto, San Ireneo escribía en la segunda mitad del siglo II lo siguiente: vio a los bienaventurados apóstoles y habló con ellos. La predicación de éstos vibraba aún en sus oídos y conservaba sus enseñanzas ante los ojos. Fin de la cita. Orígenes y otros autores le identifican con el Clemente a quien San Pablo llama su compañero de trabajos, y así lo repite en la misa y el oficio del santo. Pero se trata de una identificación muy dudosa. Ciertamente no fue nuestro santo el Clemente Flavio condenado a muerte el año 95, pero no es imposible que haya sido un liberto de la servidumbre del emperador, cuyos ascendientes fueron judíos. No poseemos ningún detalle sobre su vida. Las actas del siglo IV, que son apócrifas, afirman que convirtió a una pareja de patricios llamados Sisinio y Teodora, y a otros 423. Aquello le atrajo el odio del pueblo y el emperador Trajano le desterró a Crimea, donde tuvo que trabajar en las canteras. La fuente más próxima distaba 10 kilómetros, pero Clemente descubrió por inspiración del cielo otro manantial más próximo, donde pudieron beber los numerosos cristianos cautivos. El santo predicó en las canteras con tanto éxito que al poco tiempo había ya 75 iglesias. Entonces fue arrojado al mar con un ancla colgada al cuello. Los ángeles le construyeron un sepulcro bajo las olas. Cada año las aguas se abrían milagrosamente para dejar ver el sepulcro. San Ireneo dice: en la época de Clemente estalló una importante sedición entre los hermanos de Corinto. La Iglesia de Roma les envió una larga carta para restablecer la paz, renovar la fe y para anunciarles la tradición que había recibido recientemente de los apóstoles. Fin de la cita. Esa carta hizo famoso el nombre del Papa Clemente I. En los primeros tiempos de la Iglesia, la carta de Clemente tenía casi tanta autoridad como los libros de la Sagrada Escritura, y solía leerse junto con ellos en las iglesias. En el manuscrito de la Biblia que Cirilo Lucaris, patriarca de Constantinopla, envió al rey Jacobo I de Inglaterra, había una copia de la carta de Clemente. Patricio Young, encargado de la Biblioteca Real de Inglaterra, la publicó en Oxford en 1633. San Clemente comienza por dar una explicación de que las dificultades por las que atraviesa la Iglesia en Roma, la persecución de Diocleciano, le habían impedido escribir antes. Enseguida recuerda a los corintios cuán edificante había sido su conducta cuando todos eran humildes, cuando deseaban más obedecer que mandar y estaban más prontos a dar que a recibir, cuando estaban satisfechos con los bienes que Dios les había concedido y escuchaban diligentemente su palabra. En aquella época eran sinceros, inocentes, sabían perdonar las injurias, detestaban la sedición y el cisma. San Clemente se lamenta de que hubiesen olvidado el temor de Dios y cayesen en el orgullo, en la envidia y en las disensiones, y los exhorta de poner la soberbia y la ira, porque Cristo está con los que se humillan y no con los que se exaltan. El cetro de la majestad de Dios nuestro Señor Jesucristo no se manifestó en el poder sino en la humillación. Clemente invita a los corintios a contemplar el orden del mundo, en el que todo obedece a la voluntad de Dios, los cielos, la tierra, el océano y los astros. Dado que estamos tan cerca de Dios y que Él conoce nuestros pensamientos más ocultos, no deberíamos hacer nada contrario a su voluntad y deberíamos honrar a nuestros superiores. Las necesidades disciplinares han obligado a crear obispos y diáconos, a quienes se debe toda obediencia. Las disputas son inevitables y los justos serán siempre perseguidos, pero señala que unos cuantos corintios están arruinando su iglesia. Dice así:
Obedezca cada uno a sus superiores según la jerarquía establecida por Dios. Que el fuerte no olvide al débil y que el débil respete al fuerte. Que el rico socorra al pobre y que el pobre bendiga a Dios, a quien debe el socorro del rico. Que el sabio manifieste su sabiduría no en sus palabras sino en sus obras. Los grandes no podrían subsistir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. En un cuerpo la cabeza no puede nada sin los pies, ni los pies sin la cabeza. Los miembros menos importantes son útiles y necesarios al conjunto. Fin de la cita. Enseguida Clemente afirma que en la Iglesia los más pequeños serán los más grandes ante Dios, con tal de que cumplan con su deber. Termina con esta petición: envíen pronto de vuelta mis 2 mensajeros en paz y alegría, para que nos anuncien cuanto antes que reinan ya entre nosotros la paz y concordia por la que tanto hemos orado y que tanto deseamos. Así podremos regocijarnos de vuestra paz. Fin de la cita. En la carta hay un pasaje muy conocido que el historiador anglicano Lightfoot califica de noble reprensión y de primer paso hacia la dominación pontificia. Helo aquí. Si algunos desobedecen las palabras que Él nos ha comunicado, sepan que cometen un pecado grave e incurren en un peligro muy serio. Pero nosotros seremos inocentes de ese pecado. Fin de la cita. La carta de Clemente es muy importante por sus hermosos pasajes, porque constituye una prueba del prestigio y autoridad de que gozaba la sede romana a fines del siglo I, y porque está llena de alusiones históricas incidentales. Además constituye un modelo de carta pastoral, una homilía sobre la vida cristiana. Existen otros escritos llamados pseudoclementinos, que se atribuían antiguamente al Papa. Entre ellos se cuenta otra carta a los Corintios, que estaba también incluida en el Códex Alejandrino de la Biblia. Se venera a San Clemente como mártir, pero los autores más antiguos no mencionan su martirio. No sabemos dónde murió, tal vez durante su destierro en Crimea. Sin embargo, es muy poco probable que las reliquias que San Cirilo trasladó de Crimea a Roma a fines del siglo IX hayan sido realmente las de San Clemente. Dichas reliquias fueron depositadas bajo el altar de San Clemente en la Vía Celia. Debajo de la iglesia y de la basílica que se construyó encima en el siglo IV, se conservan unas habitaciones de la época imperial. De Rossi pensaba que ahí había vivido San Clemente I. En todo caso, no sabemos quién fue el Clemente que dio su nombre a esa iglesia que se llamaba originalmente Titulus Clementis. El nombre de San Clemente I figura en el canon de la misa. Nuestro santo es uno de los llamados padres apostólicos, que son los que conocieron personalmente a los apóstoles o recibieron su influencia casi directa.